empezar con... Bueno, primero que todo, pedirles disculpas. El día viernes pasado no pude asistir a clase, tuve algunos contratiempos y me ganó el tiempo y eché de paso. Entonces, traté de comunicarme con el delegado, pero me acordé que no lo tenía registrado todavía. Así que mandé un correíto, no sé si les haya llegado para que no estén esperando en vano. Bueno, nuevamente reiterarles, disculpas del caso, lo posible hay que evitar eso, ¿no? Hay que cumplir todas las bases. Vamos a tener que recuperar eso necesariamente, eso lo coordinaremos, creo que será ya para la próxima semana lo vamos a coordinar, voy a tramitar, a ver qué documentos hay que presentar para recuperar la clase respectiva. ¿Ya? Entonces eso lo coordinamos la próxima semana. Pero les mandé, o mejor dicho, les escribí en el Classroom. Ese Classroom es lo que utilizábamos en los ciclos anteriores. Ahí están varios videos, están algunas actividades. Es de guía, ¿no? Solamente es una guía, es una referencia. En realidad, lo que vamos a manejar de aquí para adelante es en el aula virtual, el Moodle. Ahí se va a manejar la información, ahí se va a manejar las prácticas y todo lo demás. Lo del Classroom solo es referencial para que ustedes puedan ir adelantándose la clase o recordando algo, porque hay videos, no sé si han logrado ingresar. Al menos ese día en la noche había pues por lo menos 10 alumnos, me parece que sí habían logrado aceptar por lo menos, ¿no? Porque ahí me avisa en el Classroom quienes ya lo han, por lo menos han aceptado el mensaje, pero la gran mayoría creo que todavía no se habían enterado hasta el día viernes pasado en la noche. Espero que ahora sí ya estén todos, por lo menos todos, registrados y aceptados, ¿no? A ver, vamos a verlo con ustedes mismos. ¿Cómo hacemos para compartir pantalla aquí? A ver, un ratito. Acá está, compartir. No, ese no es compartir pantalla, es este de acá. Ahí estamos. Entonces, vamos a entrar al Classroom. Ahí van a encontrar, como les digo, videos, ¿no? Videos, eso está acá en trabajos de clase, está clasificado por semana. Y está actualizado la fecha por lo menos. ¿Ya? Entonces, en la semana 2, lo que vamos a ver hoy día, seguramente está acá. Acá teníamos videos de clase, diapositivas de clase, guía para el taller 1, entonces podían estar ahí ir adelantando o poniéndose al día, ya que el día viernes no pudimos hacer clases, ¿no? Entonces ahí habían algunos videos y eso era como ayuda. Y para ver si realmente ustedes están haciendo seguimiento, y él sí está, ¿no? Ángelo, por ejemplo, por el color me doy cuenta, Camilagros, Carolina todavía no ha ingresado, Johnny, Hans tampoco, Iván, Estefano tampoco no nos ha visitado, Jesús Ángel tampoco, Jesús Miguel, Luis Enrique, Anthony, Marco, Judith, eh, Mikey, creo dice, ¿no? Russell, Marcelo, uy, faltan bastantes, Marvin, Miguel, Luis, y son los que todavía no han ingresado. Revisen su correo, tiene que haberles llegado ahí la invitación y pueden utilizar ese Classroom como información complementaria. ¿Vamos? Bien. Entonces, el tema que vamos a ver, tiene que ver con lo que dice, pues, parámetros de la producción. Parámetros de la producción, es decir, cuando nosotros ejecutamos un proyecto, siempre estamos atentos en la producción. Pero ¿qué es la producción? En realidad la producción es, digamos, un indicador, un indicador de cómo estamos en ese momento
o hasta ese momento en lo que estamos ejecutando, o sea, una forma de medirnos. Y esa forma de medirnos puede estar relacionado, por ejemplo, con el costo. Solamente con el costo nos podemos dar cuenta si estamos por buen camino o estamos con pérdidas, que comúnmente se dice, ¿no? ¿Ya? Y entonces, ¿cómo se da esto? Si lo queremos medir por costos, ¿cómo lo haríamos? Obviamente, acuérdate que nosotros tenemos el presupuesto del expediente técnico y luego de eso, en el proceso de licitación, hemos tenido que dar nuestra propuesta económica y esa propuesta económica puede ser más, o sea, mayor al del presupuesto del expediente técnico o puede ser menor, ¿no? Eso depende ya de la situación de competencia y de mercado que en ese instante se está prestando. Si la competencia está ceñida, es dura, entonces lo más probable es que el postor que va a ganar es con una propuesta económica menor al presupuesto del expediente técnico, ¿cierto? En cambio, si el postor está seguro que sus competidores, pues caramba, no, o sea, algo así como decirlo, no le llega ni al talón, por decirlo, sabe que se los come a todas, entonces puede ser que esta empresa, eh, su propuesta económica resulte mayor que el del presupuesto del expediente técnico, ¿cierto? Bueno, el hecho está que tenemos una propuesta económica. Entonces, esa propuesta económica obviamente es un presupuesto. Y ese presupuesto nosotros podemos hacerlo como un cronograma, es decir, podemos distribuirlo en el tiempo y podemos sustentar mediante la programación cuánto, digamos, se va a invertir de acuerdo a ese presupuesto oferta cada tiempo, ¿no? Cada mes, por ejemplo. Mes 1, mes 2, mes 3, 10 meses es el tiempo que va a durar la ejecución del proyecto, entonces cada mes tenemos un cronograma producto de la programación, ¿no? De la planificación y la programación. Entonces, y nosotros cuando ejecutamos el proyecto podemos valorizar lo que hemos ejecutado y podríamos comparar con el cronograma esto de la propuesta económica. Y al comparar, nos vamos a ir dando cuenta de que si estamos cerca al valor de lo programado, quiere decir que estamos yendo por buen camino, quiere decir que estaríamos por lo menos en el plazo de ejecución del proyecto. Y si estamos muy por debajo, quiere decir que estamos atrasados, no nos está yendo bien, ¿cierto? Entonces, es una manera de ir midiendo, ver la producción con el costo, ¿ya? Y si no me salgo del costo, sigo con el costo, yo puedo saber también el costo real de lo que está sucediendo en obra. Si tengo full equipos, como estamos viendo en la fotografía, entonces esos equipos se miden con horas de trabajo real, o sea, cuántas horas de trabajo se van haciendo, por ejemplo, en esos meses. En el mes 1 puedo saber cuántas horas de trabajo se han dado de esos equipos, de su personal, y puedo determinar el costo real, ¿cierto? Y si ese costo real me sale más que el costo o el presupuesto ofertado en ese mes de acuerdo al cronograma, ¿qué significaría eso? Que me está costando más ejecutar, ¿cierto? Me está costando más de lo que yo he dado como precio venta. ¿Ya? Entonces, eso también, ahí hay un indicador de la producción, caramba, algo está pasando, ¿no? Porque me está saliendo mucho más. Entonces, eso de la producción se mide así, a través del costo, y también hay otros indicadores más, como por ejemplo, lo que es ya la productividad o el rendimiento, ¿no? ¿Cuántas horas se emplea en producir una cantidad de trabajo? Y eso se compara también con unos ratios que lo tenemos en el expediente técnico y que de ahí ha derivado los precios unitarios, por ejemplo, de cada partida o de cada proceso. Entonces, también puedo medirlo a través de ello, ¿cierto?
Entonces existen pues muchas herramientas, ¿ya? Y eso es lo que queremos ver ahora, ¿no? Y justamente le llamamos parámetros de la producción. Entonces, cuando queremos estudiar esos parámetros de la producción, se dividen en dos grandes grupos. Uno que le llamamos parámetros principales de la producción, y que es lo que justamente vamos a ver estas horas que tenemos programado, y el otro grupo que es conocido como parámetros restrictivos de la producción. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, vamos, veámoslo, esos conceptos, y por favor hagan preguntas para poder explayarme mucho más en el tema, ¿ya? A ver, justamente, ¿cuál es la idea de ver estos parámetros principales de la producción? Es esto, bueno, que primero, qué es la producción y cómo la construcción interviene en el sistema de producción. Identificar los parámetros que inciden directa o indirectamente en la producción. Y todo eso, ¿para qué lo hacemos? De tal forma que el estudiante pueda manejar estos parámetros y conseguir la mejor producción, reflejada finalmente en el costo en el costo del objeto de construcción. Eso es cierto, ¿no? Al final, todo proyecto que nosotros ejecutamos, al finalizar, nadie se va a preguntar, digamos, bien raro que alguien se pregunte, a ver cómo quedó, si quedó bonito, si todo está bien construido. Casi un poco le van a prestar esa atención porque se entiende que en el desarrollo de la ejecución, se han centrado en eso, bueno, que todo sea de calidad y que todo sea bien presentable. Pero al final o sea, al final lo que le prestan atención es al costo, al presupuesto, y cuánto nos costó. ¿Hemos ganado o no hemos ganado o hemos perdido? O sea, en esas cosas se centran más al final, ¿no? Porque todo lo vemos en dinero, pues estamos totalmente, no diríamos esos, todo lo vemos en dólares, algo así. Entonces, a ver, imagínense esa figura que ahorita se va a presentar y como dice la pregunta ahí, ¿no? ¿Por qué al final presentan costos diferentes? ¿Ya? Es decir, acá tenemos ya la carretera finalizado, ¿no? Y tenemos una carretera A, la, similares características, pues, ¿no? O sea, el mismo ancho, este, el mismo acabado y todo eso, ¿ya? Entonces, esa carretera A, por ejemplo, nos dice que nos ha costado $500, no, $500,000 el kilómetro de longitud, ¿no? Mientras otra carretera similar, igualita por no decirlo, ha costado 800,000 kilómetros, 800,000 kilómetros de carretera. O sea, ¿por qué esa diferencia? Si todo fue igual. No vamos a decir que los equipos eran más modernos, nada de eso, hasta los mismos recursos se han empleado, la carpeta asfáltica, ¿no? Entonces, para poder decir dónde está la diferencia, tenemos que regresar en el tiempo, pues, ¿cierto? Y regresamos un poquito atrás, retrocedemos y vemos que acá hay un proceso. En esos procesos, básicamente, pues, es el colocado de la carpeta asfáltica, el acabado, ¿cierto? Y de repente, ahí todavía podemos decir, ¿no? En ambos casos se ve que el escenario es el mismo, sea proyecto A o proyecto B, por lo tanto, hasta ahí nos debe seguir saliendo el mismo costo, ¿cierto? Entonces ahí no detectamos, no podríamos dar una explicación por qué salió diferente. Entonces tenemos que seguir retrocediendo en el tiempo y llegamos aquí donde ya son trabajos de movimiento de tierra, y aquí sí podríamos decir o explicar por qué el proyecto A costó menos que el proyecto B, porque ustedes se comprenderán que va a depender mucho del tipo de suelo que encontramos en esta zona
y ahí sí va a haber diferencia en costos, pues. Si es un suelo conglomerado como el que estamos viendo, seguramente un tractor o un cargador es más que suficiente para poder generar la subrasante de la carretera y luego compactarla, ¿no? A diferencia si esto de acá fuera un suelo rocoso, entonces ahí cambia la tecnología de la construcción, ya no sería suficiente una excavadora, sino lo primero que tendría que hacer es volar la roca. Y para volar la roca son otros equipos, otra forma de hacer los trabajos, y eso se va a ver reflejado en el costo, pues, ¿no? Va a costar más el kilómetro producto de ese escenario. Entonces, cuando hablamos de los parámetros principales de la producción, justamente a eso nos estamos refiriendo, a esos escenarios que van a incidir directamente en el costo de uno y otro proyecto, ¿cierto? Básicamente sería el suelo, ¿no? Porque si estamos hablando de las mismas características del proyecto, acá también, o sea, en el proyecto A llueve, en el proyecto B también se presenta lluvia. En el proyecto A, cuando estamos trabajando, las lluvias a veces nos van a ocasionar huaicos, desmoronamiento de suelo. En el proyecto B también, ¿no? En cambio, la diferencia sería específicamente el tipo de suelo. ¿Ya? Acá es un conglomerado, de repente en otro suelo no es un conglomerado, sino un suelo limo arenoso, si quiere estar compacto, si no semicompacto, entonces es más fácil cortarlo. ¿Estamos? Entonces, eso es lo que queremos entender al hablar de los parámetros principales de la producción. ¿Estamos? Y luego, aquí hay un comentario, ¿no? Miren, datos del costo en Europa, ¿no? En el año 2013, el Tribunal de Cuentas Europea hizo un estudio de 24 proyectos viales, de donde llegó a la siguiente conclusión. Un kilómetro de carretera cuesta aproximadamente, dice, ¿no? En Alemania, $116,000 el kilómetro. En Grecia, $164,000. En España, $215,000. Y en Polonia, $218,000, ¿no? Puedes ver, pues, que en España y en Polonia pues, te cuesta más, ¿cierto? En kilómetro. Y si lo comparamos con el costo de kilómetro de carretera aquí en el Perú, cuando por ejemplo Odebrecht estaba pues haciendo la transoceánica, para que tengas idea, en el Perú estaba costando en esos años, ¿no? O sea, estamos hablando del 2018 más o menos, eh, $750,000 el kilómetro de carretera. En el mundo no superaba los $250,000 y acá en el Perú, solito en el Perú, llegaba a $750,000 el kilómetro de carretera. Todo lo que estaban haciendo en la selva. ¿Por qué creen ustedes tan caro el costo del kilómetro de la carretera? ¿No? ¿Qué es lo que lo hacía diferente? ¿Estamos? Tal vez o sea el hecho de que se ha trabajado en la selva y probablemente pues se ha encontrado lugares donde el suelo es tan malo que han tenido que cambiar una buena porción de suelo por otro, un suelo más fuerte, que le llaman pues subbase, y a veces hasta geomembranas, geotextiles, para darle más resistencia al suelo. Podría ser eso el caso por el que haya salido costos tan elevados, ¿no? Acuérdense que toda nuestra carretera transoceánica ha tenido muchos adicionales, enormemente adicionales, y podría ser eso la explicación por qué tan caro. Aunque hoy en día las noticias pareciera ser que eso se debió a la corrupción, ¿no? De que muchas personas o muchas, sí, pues personas han intervenido de forma ilícita para pues sacar partida de esos proyectos. ¿Estamos? Muy bien. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Comentarios?
Sí, ingeniero, los datos que muestra ahí sobre los precios de kilómetros de carretera es en, o sea, su suelo más común de ellos, ¿no? Digamos, conglomerados. Sí, pues probablemente, al menos el artículo de donde saqué esto, es un recorte periódico, no especifica el tipo de suelo, ¿estamos? Pero ahí hace mención, como dice acá, ¿no? Son 24 proyectos viales. Probablemente eso habría que un poco indagar en el tipo de suelo, ¿ya? Pero de hecho que en el Perú es demasiado caro el costo de kilómetro de carretera. Estamos volando, pues ya que lleguemos a 400.000, a 350.000 dólares el kilómetro, podría ser. ¿Estamos? Veamos. Entonces, miren, ahora entonces vamos a tratar de entender cuáles son esos parámetros principales de la producción. A ver, ahí está. Antes, una pequeña definición. La producción es la actividad económica que aporta valor agregado por creación y suministro de bienes y servicios, es decir, consiste en la creación de productos o servicios o al mismo tiempo la creación de valor. Más específicamente, es la capacidad de un factor productivo para crear determinados bienes en un periodo de tiempo determinado. ¿No? Está relacionado así eso de la producción. El concepto económico de producción engloba un rango de actividades más amplio que el comprendido en el concepto genérico de producción del lenguaje corriente. Producción es la elaboración o la fabricación de los objetos físicos, pero también la provisión de servicios, entre ellos tenemos los servicios médicos, sanitarios, enseñanza, espectáculos, restaurantes, etc. En la actualidad, los servicios constituyen la mayor parte de la producción total de los países industrializados. Así, en un sentido económico, el término producción engloba todas aquellas actividades que no son estrictamente de consumo, ¿no? Entonces, acá ya es un concepto mucho más, digamos, más globalizado, un contexto macro como país, ¿no? Donde la producción, pues, es el sostén, digamos, de todo país. Imagínense, en nuestro país tenemos muchas empresas y cada empresa produce algo específico, ¿cierto? Si nos vamos, por ejemplo, a Vía El Salvador, en esa parte donde venden muebles de carpintería, de madera, entonces ahí vamos a encontrar que existen muchas empresas que se encargan de fabricar esos muebles. Y no solo eso, sino también existen otras tiendas, empresas también, que son las que traen la madera, lo preparan y le venden a este señor. Y este señor que prepara esos muebles, a su vez, los vende a unas tiendas donde ya lo vemos ahí, pues, como concentrados, como tiendas vendiendo ya el producto acabado. Entonces, fíjense, ves una escala de producción ahí nomás, viendo en Villa Salvador, varios, ¿no? Varias tiendas o empresas que están ahí enlazados con un bien. Y si hablamos del Perú, pues caramba, es mucho más amplio, hasta en la agricultura, estos señores comuneros que producen o siembran la papa, el maíz, etcétera, y luego lo dan pues a unos terceros que lo comercializan, lo transportan hacia los mercados más grandes de la ciudad y de la ciudad a los mercados más pequeños y así, ¿no? Entonces es una producción mucho más grande que sostiene a un país. Eso es por un lado, pero la misma construcción, viéndolo la misma construcción de un objeto o de un proyecto, también se puede considerar como una rama de la producción. Es tan complejo esta definición que la producción de la construcción, ¿no? Se puede ver también como ese sistema, o sea, lo podemos también conceptualizar de esa manera. Por eso es que el gobierno o todos los gobiernos buscan de alguna manera activar la construcción, porque esa activación de la construcción
mueve de alguna manera la economía, pues, ¿no? Imagínense que se activa la construcción y se facilita pues la construcción de edificios, ya sea para viviendas, para oficinas, o sea, pues todo lo que se necesite. Y en esa construcción hay muchos trabajadores que van a estar ahí presentes, no solo trabajadores, sino también va a haber muchas tiendas que van a comenzar a vender los diferentes recursos que se van a necesitar para hacer realidad esa edificación, ¿cierto? Y luego de eso, el servicio mismo que va a dar ya la edificación terminal. Entonces, eso mueve también la economía. Por eso se dice que la construcción también es una rama de la producción. ¿Ya? Y luego, cuando nos centramos ya específicamente a la construcción de un objeto, de un edificio, por ejemplo, se dice pues que la producción es la construcción de un sistema complejo de procesos. ¿Para qué? Para erigir o construir objetos nuevos en forma general. Habrá otros que son para reparar, reconstruir o ampliar objetos existentes. Y por último, también habrá para desmontar, desplazar o demoler objetos existentes. Estos tres grandes grupos, ¿cierto? Y cada uno de esos grupos es una rama de la producción. Si nosotros hablamos de un objeto nuevo que se va a construir, tendrá pues su forma de planificarlo, de programarlo, de entenderlo, sus procesos de construcción, que es muy diferente si estamos hablando de reparar, reconstruir o ampliar un objeto existente. Imagínense, ha habido edificios de 5 pisos que tenía un uso, puede ser por ejemplo para oficinas, pero luego lo han cambiado y lo han ampliado inclusive para vivienda. Entonces se ha tenido que reconstruir, se ha tenido que demoler losas para darle la iluminación, ventilación adecuada para el caso de viviendas. Y luego encima de eso se ha tenido que ampliar 2 o 3 pisos más, ¿cierto? Y cuando queremos entender sus procesos, son muy diferentes. ¿Ah? Imagínate en un objeto nuevo, tú dices, ya, vamos a construir la columna. Y imagínate la columna, tienes el área libre, el espacio libre, donde vas a colocar su acero, su cofrado, su concreto. A diferencia del otro objeto existente que vas a reconstruir, ahí te vas a construir una nueva columna. Pero esa nueva columna, resulta que esa nueva columna, tan igual que en el caso anterior, pero como procesos, está restringido, ¿no? No tienes todo el espacio libre, manejas volúmenes de concreto mucho más pequeños, para colocar el concreto es más estrecho, etc. Entonces, son cosas diferentes. ¿Ya? Eso es lo que nos dice, pues, en general, desde el punto de vista de la construcción, desde el punto de vista de la producción. Ahora, ¿cuáles son los parámetros principales de la producción? Miren, ¿ve? Los parámetros principales de la producción, el primerito está lo que se conoce como tecnológico. Etapas tecnológicas de cualquier proyecto. Todo proyecto tiene sus etapas tecnológicas. ¿Ah? ¿Qué significan esas etapas tecnológicas? Significa pues que una forma de construir un tramo del objeto, un tramo del proyecto, y nosotros tenemos que entenderlo eso. O sea, si nosotros queremos construir un proyecto, quiere decir que debemos entender sus etapas tecnológicas que se tiene que seguir para lograr terminar o hacer ese objeto de construcción. Pero al mismo tiempo, cuando manejamos esas etapas tecnológicas, siempre lo vamos a hacer pensando lograr una buena producción. ¿De acuerdo? Entonces, aquí como definición nos dice, pues, ¿no? Está relacionado directamente con los trabajos a realizar durante la construcción del proyecto.
Y una vez que uno identifica, entiende esas etapas tecnológicas, por ejemplo, cuando yo digo, ¿no? Estamos en la etapa tecnológica del casco, es más, si quiero ser más preciso, estamos en la etapa tecnológica de la construcción de un piso. Quiere decir que uno conceptualiza todo lo que está viendo aquí en la fotografía. Esta es una etapa tecnológica, que le llamaríamos elementos horizontales. Que va a ser diferente a la etapa tecnológica, por ejemplo, cuando llegamos a la losa. La losa es totalmente horizontal, sus trabajos, o sea, la forma de hacerlo sus trabajos es totalmente diferente. ¿Ya? Entonces, en todo proyecto nosotros tenemos que entender esas etapas tecnológicas. ¿De acuerdo? Y una vez que entendamos las etapas tecnológicas de ese proyecto, o las etapas tecnológicas de ese proyecto, entonces cada etapa tecnológica va a tener sus procesos de construcción. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si estuviéramos hablando de estas etapas tecnológicas de elementos verticales de piso 1, 2, 3, 4, y luego cuáles serían sus procesos de construcción, ¿no? Por ejemplo, ahí tendríamos las columnas, las vigas, y en este momento estamos viendo las vigas. ¿Qué es lo que están haciendo? El encofrado de la viga. Queremos ser más específicos, de repente estamos hablando del encofrado de fondo de las vigas. Ese es un proceso. Y luego el otro proceso, bueno, las columnas que ya están terminadas, pero también han tenido sus procesos, bueno, el acero, el encofrado, el concreto, y así sucesivamente. Vamos entonces, cada etapa tecnológica hay que identificar sus procesos de construcción. Una ayuda es, sin lugar a duda, el presupuesto del expediente técnico, ¿no? Porque el presupuesto del expediente técnico está hecho en función a partidas. Y esas partidas, en el fondo, son procesos de construcción, ¿ya? Pero a un nivel de desmembramiento, me parece que es a un nivel de operaciones, y eso lo vamos a ver más adelante. Cuando nosotros acá hablamos de procesos, los procesos en realidad son complejos, ¿ah? No, esa palabra de proceso no es tan simple, es muy complejo, porque podríamos hablar como proceso, por ejemplo, solamente decir, ¿no? La construcción de la losa del cuarto piso. Es un proceso, sí. Claro que ese proceso es tan complejo que se tendría que ahora hacer su desmembramiento y decir, pues, encofrado de vigas, acero de vigas, encofrado de losa, acero, ladrillo de losa, etcétera, ¿cierto? O sea, de algo complejo lo podemos seguir haciendo su desmembramiento y podríamos llegar a procesos más simples y luego también a procesos a nivel de operaciones. Y cuando llegamos a ese nivel de operaciones de procesos, es muy similar a hablar de partidas en el presupuesto del expediente técnico. ¿Está bien? Entonces, hay que identificar y entender los procesos de construcción de cada etapa tecnológica. Y luego de entender esos procesos de construcción, hay que manejar los volúmenes de trabajo de construcción. Volúmenes de trabajo de construcción. Y repito, nuevamente, para eso tenemos una ayuda en el presupuesto, porque en el presupuesto aparece como metrado, ¿cierto? Como metrado. Eso en el fondo es la cantidad de trabajos a realizar para cada uno de los procesos, ¿cierto? Entonces, si estoy hablando de las etapas tecnológicas, que es uno de los parámetros principales de la producción, tengo que manejar pues las etapas tecnológicas, tengo que manejar los procesos de construcción de cada etapa tecnológica y tengo que saber cuál es el volumen de trabajo de cada uno de los procesos. ¿De acuerdo? Y imagínate que muchas empresas cuando construyen un proyecto, casi siempre manejan estos dos, las etapas tecnológicas y llegan hasta los procesos de construcción, ¿no? Y ahí organizan su proceso de construcción.
pero muchas veces no manejan el volumen de trabajo. O sea, no lo cuantifican, sino ellos por la experiencia te dan un valor, ¿no? Es decir, por ejemplo, vamos a suponer que por aquí, no sé, vamos a suponer que él es el maestro de obra que está a cargo de todas estas cuadrillas que están haciendo los trabajos, ¿no? Encofrado. Entonces tú le preguntas o conversamos con él y decimos, oye, ¿cuándo estamos saliendo de todas las vigas encofrado totalmente, listo para empezar la losa? Y él en base a su experiencia dirá, pues no, yo creo que en un par de semanas estamos saliendo, ingeniero. O esta semana estamos saliendo de esta parte y una vez que salimos de esta parte, ya a la siguiente semana ya podemos trabajar acá en el encofrado, mientras esta parte estamos terminando el encofrado de la viga. ¿Cierto? O sea, te maneja por experiencia. ¿Ya? Puede ser que acierte, pero lo correcto es manejarlo con números, matemáticamente. ¿Cuántos metros cuadrados de encofrado voy a hacer? Y nosotros manejamos ratios. Sabemos que la cuadrilla conformada por este operario más su ayudante encofrador, ¿no? Manejan, pues, que te digo, 12 metros cuadrados por día, corriendo tal vez 15 metros cuadrados por día. Entonces, esos rendimientos hay que manejarlos en obra de tal manera que nosotros podamos tener certeza de cuándo estamos acabando estos trabajos. Y hablar de rendimiento eh, es en promedio, pero ahí no queda la cosa. En realidad nosotros debemos manejar esos rendimientos. Ahí lo vamos a ver todavía un poquito más adelante ese concepto, ¿ya? Entonces hay que saber pues esos volúmenes de construcción, ¿ya? Por ejemplo, creo que debe estar aquí. Tenemos una etapa tecnológica. Vamos a ver el techo, la losa, y es una losa en dos sentidos, y esto pertenece al sector A1, y una vez que sabemos eso, identificamos sus procesos, tenemos que hallar sus trabajos, pues, ¿no? La cantidad de trabajos, es decir, sus metrados, y eso lo podemos cuantificar acá, ¿no? Por ejemplo, estábamos hablando del techo, está conformada por vigas de concreto armado, y si hablamos de vigas, vamos a tener pues el copado del fondo, que nos vamos a demorar una cantidad de tiempo, por ejemplo 2 días, y sabemos cuánto es el volumen de trabajo, ¿eh? Y de acuerdo a ese volumen de trabajo y definiendo con cuántas cuadrillas vamos a trabajar, ojo, a estas alturas nosotros, cuando digo nosotros, o sea, me refiero a ustedes también, debemos saber cuál es la cuadrilla que se requiere para hacer el encofrado de una viga, ¿no? Es decir, la cuadrilla es un operario más un ayudante oficial, esa es una cuadrilla. Pero nosotros no trabajamos con una sola cuadrilla, pues entonces no, trabajamos con más cuadrillas. Algo así, ¿no? Por ejemplo, una cuadrilla, digamos, hace 10 metros cuadrados por día. Entonces, si yo quiero terminarlo esto, bueno, una sola cuadrilla, estaríamos terminando en 2 días, pues, ¿no? 20, entre 10, 2 días, ¿no? Entonces, y si acá, por ejemplo, el acero de refuerzo, que es otro proceso, eh, ¿cuál es su volumen de trabajo? Dice 1800, ¿no? Entonces, más o menos un promedio de 200 kilos por día hace una cuadrilla, un operario más un ayudante oficial. Entonces, si lo dividimos entre 200, esto va a ser 180 entre 2, 90 días, ¿no? 90 días una sola cuadrilla, pero nosotros queremos hacerlo en 1, 2, 3, 4 días. Entonces, esos 90 para que llegue a 4 días, o sea, tenemos un montón de cuadrillas que tendríamos que asignar, ¿no? ¿Cierto? Más o menos serían 90, queremos hacerlo en cuatro días, tendríamos que asignar algo así como 30 cuadrillas, eso es demasiado, ¿no? Pero en fin,
Entonces, con el volumen de trabajo, nosotros definimos, pues, cuánto de acero, cuánto tiempo nos vamos a demorar. Y así, ¿no? El encofrado lateral, el concreto, el desencofrado, cada uno de los procesos, identificamos sus volúmenes de trabajo y, y no solo eso, sino que en esta parte de acá podemos decir la secuencia lógica constructiva. Después de hacer el encofrado de fondo de losa, se colocará pues el acero y después de colocar el acero hay que encofrar el lateral o colocar las tapas, pero siempre desfasando un día, terminando después, mucho después que la actividad anterior y así sucesivamente, ¿no? Luego tenemos ya la losa aligerada en dos direcciones, hay que hacer su encofrado empieza acá, después que se ha ido encofrando la cara lateral de las vigas, el ladrillo de techo empieza aquí, porque se demora 2 días, tuberías, empotradas de desagüe, tuberías de electricidad, concreto, de losa y viga al mismo tiempo. Luego, para desencofrar hay que esperar una cantidad de días, y hay un tiempo tecnológico de espera. Aquí también para desencofrar las vigas es mucho mayor el tiempo de espera, y acá recién se va a desencofrar las vigas. ¿Cierto? Entonces, mírenme, estamos manejando los procesos, estamos manejando los volúmenes de trabajo de cada proceso, y no solo eso, sino manejamos la secuencia, o sea, hay un cronograma, hay una programación justamente que obedece a toda esa información, y eso lo tenemos que manejar, ¿dónde? En lo que vendría a ser los parámetros principales de la producción. Por eso se le dice parámetros principales, porque son parámetros que sí o sí los tienes que manejar en todo proyecto. ¿Estamos? ¿Preguntas? Así como hay los parámetros principales, bueno, eso era tecnológico, ¿no? Ese es uno de los parámetros principales. Bueno, acá todavía están los volúmenes de trabajo, para eso hay todos unos formatos que nos permite hacer los metrados y determinar y cuantificar pues esos volúmenes de trabajo, ¿no? Por ejemplo, vamos a aligerar en dos sentidos, entre tal eje y tal eje, podemos medir su largo, el ancho, y podemos hallar su área. Podemos hallar su volumen de concreto y podemos hallar la cantidad de acero que se necesita para construir esa losa. Al final hallamos el área de encofrado total, el volumen de concreto total, el peso total del acero, y con eso podemos pues, fácilmente ya definir con cuántas cuadrillas vamos a trabajar y cuál es el tiempo que deberíamos demorarnos. ¿Ya? La forma de hallar esto, dice, ¿no? Se determina en base a los planos de diseño con ayuda de una hoja de cálculo, por ejemplo, el Excel. Si queremos ser, digamos, más actualizados, tendría que suceder esto, ¿no? Si los planos de diseño están, por ejemplo, en el Revit, su cálculo se simplifica, es decir, en el Revit nosotros podemos solicitar todos estos volúmenes de trabajo, ¿cierto? Y sería mucho más rápido, mucho más efectivo. Esto de determinar su volumen de trabajo toma su tiempo. Por eso es que muchas empresas a veces no llegan a este nivel, ¿no? Simplemente empiezan a construir y ya van calculando su volumen de trabajo de acuerdo a cómo van avanzando, poco a poco, pero eso no es la idea. La idea es saber cuál es el volumen de trabajo, ¿cierto? ¿Ya? No sé si hay preguntas. Una pregunta, ingeniero. En otros países no se le llama metrados, ¿no? Metrados es lo que se conoce como cantidad de trabajo. En realidad, eh, metrados le dicen para fines presupuestales, o sea, para determinar el presupuesto hablamos de partida de metrados. Pero para efectos de construcción, lo que se habla es volumen o cantidad de trabajo que necesitamos hacer. Encofrado, vamos a hacer encofrado de losa, muy bien.
La cantidad de trabajo lo medimos en el área, es decir, cuántos metros cuadrados vamos a comprar, ¿no? O vamos a llenar el volumen de concreto en vigas y losas. Entonces, bueno, yo quiero saber la cantidad de trabajos. Entonces, eso lo vamos a medir en volumen, cuántos metros cúbicos. Es decir, cuántos metros cúbicos de concreto vamos a colocar. Esa es la cantidad de trabajo que se va a hacer, ¿eh? Es medible, es cuantificable, ¿cierto? Es cuantificable, ¿ya? Y inclusive nuestros maestros de obra, ellos también tienen que cuantificar, ¿no? Porque no creo que nos cobren una columna que mide 30 por 30, o columnas de 30 por 30, nos cobren una cantidad por encobrar. Vamos a suponer que nos van a cobrar, digamos, unos, no sé, se me ocurre un número, 500 soles en comprar todas las columnas, de 30 por 30. Son 10 columnas de repente. Y ahora esa misma columna lo cambiamos, ¿no? Ya no va a ser 30 por 30, sino 50 por 50. ¿No? Siguen siendo 10 columnas, pero el maestro de obra no creo que nos cobre 500, ¿no? Seguramente va a tener que hacer su cálculo porque va a medir pues, cuánto tiempo, o sea, cuántos metros cuadrados va a encontrar. Él más lo va a medir en tiempo, o sea, va a ser su experiencia, va a decir, pues no, de acá yo me demoro, no sé, unos 5 días o 10 días, pero esta columna mucho más grande me voy a demorar más, tal vez 20 días. Pero en el fondo está midiendo eso, el volumen de trabajo. ¿De acuerdo? Bien. Luego, el otro parámetro principal que debe trabajarse, el segundo parámetro principal, es el espacio. ¿Ya? Hay que saber organizar el espacio. Siempre ustedes van a tener que organizar el espacio. Muchas veces, cuando ustedes quieren atacar un proyecto, quieren ejecutar un proyecto y lo ven como un solo espacio, se les va a complicar porque van a encontrar que tiene muchas etapas tecnológicas diferentes y no solo eso, sino que cada etapa tecnológica, como es muy diferente, tiene su propia forma de ejecutar, su administración propia de sus recursos, equipos, cada uno va a necesitar diferentes equipos, entonces se te va a complicar. Solo administrar y direccionar bajo ese concepto es bien complicado. Y probablemente vas a ir en contra de la buena producción, ¿no? Por eso es que un parámetro principal viene a ser también el espacio. Y la forma de atacar o organizarse el espacio es dividirlo, ¿no? Y al momento de dividirlo va a suceder esto, pues, ¿no? Dice, el espacio limitado, o sea, el espacio en realidad está limitado por el área del proyecto, ¿no? O sea, todo el área del proyecto, como aquí en la fotografía, ¿eh? Todo el área del proyecto es el espacio donde vamos a trabajar. Ahora, se divide en sectores y a su vez los sectores se dividen en zonas y las zonas se dividen en áreas, ¿cierto? O sea, eso es lo que en el fondo vas a hacer, ¿no? Es decir, algo así, ¿no? Todo este es un proyecto, el área del proyecto es un proyecto muy grande. Cualquier proyecto tiene su área, puede ser en planta o puede ser en elevación, altura, ¿no? Entonces, como tiene sus áreas, todo verlo está complejo. Entonces ustedes dirán, pero caramba, esto tengo que dividirlo por lo menos en 2 sectores, ¿cierto? Aquí está el sector 1 y acá está el sector 2. Solo 2 sectores. Y luego te dicen, a su vez, los sectores hay que dividirlos en zonas, ¿no? Los sectores hay que dividirlos en zonas. Muy bien, por ejemplo, este sector lo divido en 2 zonas, pues, ¿no? Zona 1 y zona 2.
Acá también lo dividimos en zona 1 y zona 2. Vamos. Y a su vez, la zona te dice que hay que dividirlo en áreas. Muy bien. Y esto a su vez lo divides entre dos áreas, pues. Área 1, área 2. Acá también lo divides área 1 en área 2, ¿no? Acá también lo divides, ¿eh? Área 1, área 2. Y acá también lo divido área 1, área 2. ¿Está bien? Ya, pero cuando divides esas áreas, ¿ya? Cuando se divide esas áreas, o sea, se organiza el espacio, no es tan simple como el que ahorita lo estoy haciendo en la pantalla, ¿no? Agarro mi plano, vamos a suponer que estoy hablando de esa habilitación urbana, agarro mi plano de la habilitación urbana y hago esos trazos y ya definí mis sectores, mis zonas, mis áreas. Así no es tan simple, ¿no? No. Justamente a la hora de organizar el espacio, tiene que ser siempre pensando que tú lo estás organizando así porque algo te favorece, pues, ¿cierto? Algo te favorece. Ese algo que te favorece es que esos espacios que yo he organizado tengan etapas tecnológicas muy similares, muy parecidas, ¿cierto? Muy parecidas, muy similares, ¿ya? ¿Estamos? Ya, entonces eso es una condición, pues. Y cuando ya estoy hablando de una etapa tecnológica similar, ya te imaginarás que como esas etapas son procesos, o sea, un conjunto de procesos, quiere decir que eso también tiene que ser similar. Por lo tanto, eso me va a ayudar a atacar el espacio que voy a trabajar, ¿ya? Otro ejemplo que nos podría explicar eso sería, por ejemplo, si tuviéramos una carretera, ¿no? Una carretera pues de 200 kilómetros de longitud, pero en el camino vamos encontrando que este tramo tiene un suelo 1, este tramo tiene un suelo 2 y este tramo tiene un suelo 3. ¿Estamos? Donde el suelo 1 es un suelo suave, un suelo 2, este vamos a ponerlo suave, un suelo 2 es más o menos resistente y el suelo 3 es roca, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes organizan el espacio, es cierto, ¿no? Que lo organizaría pues algo así, ¿no? Ya de repente de frente irían por áreas y te dirían, pues este de acá va a ser el área 1, mientras que todo este de aquí va a ser el área 2 y este último va a ser el área 3, ¿cierto? ¿Ven? Entonces, y yo lo he organizado así porque he encontrado que los suelos son diferentes, van a tener etapas tecnológicas diferentes, sobre todo cuando vamos a hacer el movimiento de tierra. Y de acuerdo a eso, inclusive podría decir que lo que es explanación, movimiento de tierra, cada una de estas áreas va a tener sus equipos, ¿no? Aquí, por ejemplo, tranquilamente podemos poner pues un tractor, tractor bulldozer para cortar el suelo, pero la potencia no es tan grande como el que vamos a necesitar para este suelo más duro. Entonces acá un tractor, acá otro tractor. En cambio, para la área 3, que es roca, ya no es un bulldozer, un tractor, sino una perforadora, porque antes tengo que demoler la roca y después de eso, pues recién un cargador frontal o una excavadora para sacar pues, la roca y eliminarla, ¿no? Entonces
simultáneamente puedo empezar las 3 áreas porque tienen etapas tecnológicas muy diferentes y los equipos a utilizar, sobre todo para el movimiento de tierra, también son diferentes. Entonces, no optimizo recursos, es decir, no voy a compartir recursos. Cada uno en forma paralela se tendrá que construir. Pero De esta manera estamos eso, manejando el espacio. Sí. una consulta, eso que está mencionando de la ubicación de los equipos tiene que ver con el layout de obra, ¿no? Le dicen layout de obra, o sea, la distribución del espacio, es una forma de expresarlo, pero es un parámetro principal que tienes que manejar el espacio. O sea, eso es lo que te quiere decir, el espacio lo tienes que manejar, tienes que organizarlo. Ojo, esto de aquí está descuidado en nuestros proyectos. Muy pocos manejan el parámetro espacio, inclusive la filosofía, por ejemplo, el EcoStation, la filosofía, recién ahora último está incorporando el parámetro espacio. Y aún así todavía no lo hace, digamos, en su totalidad. Y muchos otros proyectos, por ejemplo, en el sector público, casi todos los proyectos que se construyen no manejan el parámetro espacio, solo manejan el parámetro tecnológico, pero el espacio no lo maneja. Inclusive cuando uno maneja el parámetro espacio, puede ser siempre también pensando en esto, pues, ¿no? Por ejemplo, digamos, organizado nuestro espacio de tal manera que, ¿no? Atacamos al sector A1 y los recursos que estamos empleando aquí, en algún momento van a salir de A1 y van a empezar a trabajar en A2, mientras se sigue trabajando A1, pero ya con otros recursos, con otros equipos. Y después que sale de la 2, de repente se va a pasar aquí, ¿no? Y después de salir de esta zona va a ir pasando, ¿ve? O sea, un equipo va a ir circulando de acuerdo a cómo te has organizado, pues. Y eso ya está desde el comienzo planificado cómo te vas a mover. Todo está pensado de tal manera que optimices el recurso. Pero esto de acá de organizar el espacio se tiene que hacer pues días antes de que empieces a ejecutar el proyecto, ¿no? O sea, es parte de la planificación. ¿Estamos? Ya, pero eso solamente hemos llegado pues, ¿no? A definir un sector, una zona y una área. Pero luego cuando entramos ya al área, o sea, hemos entrado a esta parte del espacio al área, a un área específico, en esa área específico todavía uno tiene que definir, ¿ya?, las unidades de producción. Por ejemplo, aquí, si esto fuera el área, que es un área específica, ustedes se darán cuenta por la fotografía que estas edificaciones que vemos acá no son idénticas. ¿Lo ven o no? Son idénticas. Bueno, esta no, pero esta sí. Esta de acá también es idéntica. En una ciudad grande, normalmente cuando así está en desarrollo y el Estado va a intervenir en su ejecución, normalmente se busca definir unidades de producción, ¿cierto? Porque cuando las unidades de producción, o sea, son unidades que se repiten, el trabajo es una sola vez, y luego, perdón, el trabajo son varias veces, sino el aprendizaje se va haciendo una sola vez y luego se va perfeccionando. Porque aquí aprendes a entender los procesos, luego cuando vas a construir esto de acá, no solo entiendes los procesos, sino ya vas pensando en mejorarlo, luego cuando pasas a construir acá, ya estás con la mejora, cuando llegas acá ya en forma mecanizada, estás con los procesos, ya. Llegas acá, estás corriendo, te mecanizas, haces los trabajos más rápido, entonces en las áreas ahora uno tiene que identificar esas unidades de producción. ¿De acuerdo? Y ojo, las unidades de producción debe definirse en el proyecto. ¿Te has dado cuenta que, de acuerdo a la fotografía, en el proyecto está definido las unidades de producción? Por eso es que las edificaciones, cuando ya las ves construidas, ahí está pues como una unidad de producción.
¿Y quiénes son los que van a definir como proyecto esa unidad de producción? Son los ingenieros y los arquitectos. Bueno, el arquitecto cuando empieza a conceptualizar su proyecto, tiene que ser así, buscar esa unidad. Un conjunto de unidad ya te va dando una forma diferente al edificio, pero existe esa unidad. ¿Ya? Por ejemplo, no sé si ahora ustedes tienen la oportunidad, ya que tienen un concepto mejor de la producción, visiten a los proyectos que exponen la Facultad de Arquitectura. Ellos siempre al final del ciclo exponen sus proyectos, sus talleres de conceptualización de proyectos, ¿no? No solo en nuestra facultad, pero en nuestra universidad, en la Facultad de Arquitectura, sino también en otras, ¿no? Pueden ir ustedes a la Católica, pueden ir a la Privada del Norte, en fin, y van a notar que nuestros arquitectos ya están manejando ese concepto de unidad de producción. Siempre ahí van a encontrar que existe un núcleo, una unidad, que lo único que hacen es rotarlo y juntarlo y va dando una forma diferente al proyecto, pero que existe esa unidad de producción. ¿Estamos? Ahora, si en el proyecto no lo conceptúan así, la unidad de producción, nosotros, de alguna manera, tal vez generando juntas de construcción, podemos lograr tener esa unidad de producción. De repente no a este nivel como un objeto completo, pues, ¿no? Pero sí de repente a nivel de etapas tecnológicas. ¿Ya? A nivel de etapa tecnológica podríamos lograr tener esas unidades de producción. Y eso lo manejamos en el parámetro espacio. Y luego, no solo hay que identificar esas unidades de producción, sino hay que también definir el frente de trabajo, por dónde vamos a empezar a hacer el trabajo. Obviamente, esa decisión siempre tiene que ser pensando que nos favorece que empecemos a hacer el trabajo por ahí, ¿no? En ese lugar. No es al azar, jóvenes, no es al azar. Siempre hay que pensar eso a favor, me conviene. Nos conviene empezar por ahí, por alguna razón, ¿no? ¿Ya? Es como, es como una losa, por ejemplo, una losa cuando colocamos el concreto, seguramente lo han visto ustedes. A ver, ¿dónde lo dibujo acá? Imagínense, esta es la losa, ¿no? ¿Ya? Y la escalera a veces está, digamos, en esta parte. Ahí está la escalera. Entonces, cuando llenan el concreto o empiezan a colocar el concreto, lo lógico es empezar desde aquí, pues, ¿no? De aquí empiezas y vas saliendo, vas retrocediendo. ¿Cierto o no? ¿Por qué? Porque al final vas a bajar por la escalera y vas a completar, pues, ¿no? Vas a completar este último tramo y finalmente inclusive vas a llenar la escalera y sales. No se te ocurriría al revés, es decir, de aquí hacia allá, ¿no? Llenas y luego cuando estás acá vas a regresar y ya, pues entonces vas a pisar todo el concreto. Y es más, la tubería mismo va, o el transporte, todo te incomoda. Entonces siempre hay eso, o sea, tienen que conseguir ese sentido común que me conviene o que nos conviene. Hay beneficios y por eso es que nosotros estamos definiendo empezar el frente de trabajo por ese empezar. ¿Estamos? Entonces, eso es el parámetro espacio y va, pues, ¿no? Acá me parece que hay algunos ejemplos ahí, ¿no? Por ejemplo, tenemos ese edificio muy grande y definitivamente estamos pensando en los sectores, ¿cierto? ¿Ya lo vieron? Este de acá seguramente va a ser el sector A. Bueno, habría que definir exactamente por dónde está ubicado, o sea, cómo se delimita bien el sector A. Este bloque será el sector B. Este de acá será el sector C. Y así sucesivamente.
Ingeniero, disculpe, ¿dónde le puedo decir frente de trabajo? ¿Perdón? No te En ese entendí la ejemplo, pregunta. ¿cómo podemos decirle un frente de trabajo? ¿O a qué puedo decirle frente en ese ejemplo? Oh, a ver, no te escuché bien. Ahí está dividido en sectores, ¿Ya? pero quiero verlo como frente de trabajo, ¿cómo podría decirlo? Ah, Para, no, pues acá no puedes ver todavía el frente de trabajo. Tienes que llegar al área. En el área tienes que definir tus unidades de producción y ahí recién podrás identificar cuál va a ser el frente de trabajo, porque acá es muy grande, pues estás tremendo espacio, tremenda área para poder decir, me convendría empezar por el sector A, por el sector B, por el sector C, de repente por ahí todavía no. O sea, a ese nivel no tanto, pero sí podrías definir que te conviene empezar por el sector A, ¿no? Por alguna razón tiene que haber por qué yo empezaría el sector A. De repente el cliente quiere ese sector que se empiece, pues, ¿no? Es lo que él quiere, pero ya lo voy organizando, luego de acuerdo a eso la prioridad será el B, luego será el C, luego será el D. O sea, la idea también es de hacer estos sectores porque cuando comenzamos a dialogar con los diferentes interesados, es más ordenado, ¿no? Porque si yo hablo del proyecto, un interesado puede estar pensando aquí, otro interesado puede estar pensando aquí y otro tercero, y entonces nunca nos vamos a poner de acuerdo. Para ordenar esa gestión del diálogo con los interesados, me conviene tenerlos así porque yo voy a decir, estoy hablando del sector A, pero todavía dentro del sector A sigue siendo muy grande, ¿no? Porque un interesado puede estar pensando, pues, no sé, el primer piso, el otro en el sótano, el otro el último piso. Es muy grande todavía. Entonces, hay que seguir dividiendo. Y esa división sigue ahí, ¿no? O sea, ahora, por ejemplo, ya nos quedamos con el sector A, pero ahora el sector A lo vamos dividiendo en zonas 1, zonas 2, zona 3, zona 4, zona 5 y zona 6. ¿Cierto? Y después de definir, por ejemplo, la zona 4, defino todavía el área 1, el área 2, y así sucesivamente. Voy reduciendo los espacios, ¿cierto? No sé si ahora hay nueva pregunta ahí. Ese parámetro espacio es bien caprichoso, ¿no? Pero hay que manejarlo, ¿sabes? Y no solo como proyecto, sino, digamos, el quehacer de nuestro día también tiene espacios por donde ustedes se van a mover, se van a desplazar y tienen que manejar también esas áreas. Ahora, cuando ustedes en algún momento vayan a hacer compras, por ejemplo, en el centro comercial, no sé, pues me imagino por el Plaza Norte, por ejemplo, sería bueno que de todo Plaza Norte también le apliquen esta estrategia de manejo del espacio, ¿no? ¿Para qué? Para que luego cuando ustedes vayan a comprar, de acuerdo a lo que han definido sus espacios, seguramente van a hacer la compra haciendo menos movimiento que si no organizarían el espacio. Esa es la idea, en el fondo, es hacer menos movimiento, disminuir los movimientos a la hora de hacer los trabajos de cada proceso. ¿Ya? Por ejemplo, acá la zona 1 está definido para el sótano, la zona 2 está definido pues para esta parte del primer piso, y la zona 3 ya para los conjuntos de los pisos, zona 4, zona 5 y la zona 6 el tanque elevado, ¿no? Y a su vez en la zona 4 también estamos organizando dos áreas. Puede ser más, ¿eh? Como gusten ustedes, puede ser área 1, área 2, área 3. Eso lo manejan ustedes al momento de organizar el espacio. Pero siempre pensando que al organizarlo así me está favoreciendo, o sea, me ayuda a la gestión, ¿no? A la gestión de los procesos. Luego ya cuando hablamos de un área específico, por ejemplo, el área 1, ¿cierto? El área 1. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a definir mis unidades de producción. Pues acá está mi unidad de producción 1, unidad de producción 2, unidad de producción 3, unidad de producción 4, unidad de producción 5. ¿Cierto, no?
Ojo que esa fuente, o sea, esa información lo he tomado de una tesis, en la filosofía de construcción, en la construcción de una torre. En esa tesis, ellos, o sea, la filosofía Lean, a lo que nosotros ahorita estamos definiéndole como una unidad de producción, ellos lo llaman sector 1, sector 2, sector 3, sector 4, sector 5. ¿Por qué? Porque el, el concepto de la planificación que está haciendo ahí, él está tomando el objeto de construcción solo este edificio, pues obviamente es pequeñito, ¿no? Es pequeño, por eso es que es suficiente organizarlo con sectores. Pero yo les estoy dando la teoría que los proyectos son grandes, en realidad, donde debemos participar. Cuanto más grande es ese proyecto, nos conviene pues dividir el espacio tal como les estoy diciendo y llegar a esta parte que es el área y identificar las unidades de producción. ¿Lo ves? Y ahora sí, a partir de aquí, tendríamos que pensar ¿por dónde deberíamos comenzar? Bueno, ahorita lo he puesto así 1, 2, 3, 4, pero no he puesto a pensar si el orden estaría bien, ¿no? ¿Cierto? Porque, a ver, aquí está la escalera, aquí hay otra escalera, como convendría más o menos organizar algo así, ¿no? Esto para acá, 1, 2, 3, y esto de acá, 3, 4. ¿Cierto? Más o menos pensando porque acá hay escalera y me facilita el movimiento, porque acá hay otra escalera y me facilita el movimiento. Lamentablemente me salió un número impar, hubiera sido mejor que sea un número par. En fin, la idea es eso, organizar la unidad de producción. ¿Ya? ¿Preguntas? Según el número dado, aquí el frente de trabajo empezaría por aquí, ¿no? Por 1, la primera unidad de producción, de ahí pasaríamos a esta segunda unidad de producción, de ahí pasaríamos a esta tercera, a esta cuarta, y finalmente estaríamos en la quinta unidad de producción. Aquí hay otro ejemplo, esa es otra área, estamos en la torre 3, y en este caso estamos organizando, por ejemplo, que dice ahí, unidades de producción del segundo piso acabados por departamento, o sea, estamos en la etapa tecnológica de acabados, ¿cierto? Solamente de acabados, y de acuerdo a los acabados, ¿no? Organizamos, pues cada departamento es un acabado, sería una unidad de producción, este es otro departamento muy parecido, unidad de producción 2, aquí hay otro departamento, me parece que es, ¿cómo es este departamento? Así, ¿no? Tercera unidad de producción, ese es de la torre 2, y de la torre 3, igual, donde está la primera unidad de producción, es esta de acá, segunda unidad de producción, y son departamentos en realidad, ¿no? Este es el departamento 1, departamento 2, departamento 3, departamento 4, departamento 5, y cada departamento, hablando exactamente de la etapa tecnológica de acabados, definiríamos las unidades de producción. ¿Estamos? Lo único que ahora queda por pensar es si este realmente es el frente de trabajo, ¿no? Al menos está pensado así. Empezamos haciendo los acabados de este lado, y pasaremos aquí, y así sucesivamente, ¿ya? Pero a ver, si estuviéramos pensando en acabados, lo más probable que suceda sería esto, ¿no? Vamos a suponer que nosotros definimos la cuadrilla para hacer los revoques inducidos, es decir, el terrajeo de cielo raso, de viga, de muros y de columnas. Ese es su trabajo de la cuadrilla. Entonces, cuando terminan de hacer ese trabajo de revoques en departamento 1, o sea, en la unidad de producción 1, pasan a hacer esa misma cuadrilla, pasaría a la segunda unidad de producción a hacer el mismo trabajo. Y aquí ya nos quedaría hacer ahora los trabajos de, en este caso de piso, pues, ¿no? Los pisos, ¿cierto? Los trabajos de pisos, todo lo que concierne pisos, instalaciones,
algunas cosas que hay todavía de acabado, pero ya es otra cuadrilla. Y la anterior cuadrilla se está moviendo acá. Luego pasará esa misma cuadrilla, una vez que termine, pasará aquí. Y esta cuadrilla pasará a la unidad de producción 2 y aparecerá otra cuadrilla ya para hacer los trabajos específicos que han de aparecer aquí. ¿Cierto? ¿Me entienden? Y ahora falta el tercer parámetro principal. Y ese tercer parámetro principal es el tiempo. ¿Y por qué se habla del tiempo? Porque los procesos, ¿ya? No son procesos, o sea, los procesos son procesos que están amarrados. Por eso se habla de flujo de procesos. Los procesos, si fueran un tren, se mueven como si fuera un tren, pues, ¿no? Cada proceso son coches y cuando se desplazan se moverían todos como un flujo porque están conectados mediante una línea invisible. O sea, consecuencia de eso es que hablamos de un tercer parámetro principal que es el tiempo. Y que ese tiempo va a estar definido por el módulo de ciclicidad. ¿Vamos? El módulo de ciclicidad. Ahora les explico en qué consiste ese módulo de ciclicidad. Acuérdense de nuestra losa, ¿ya? Pero ahora la losa corresponde a una unidad de producción. ¿Está bien? Entonces, si es una unidad de producción, voy a tener, por ejemplo, las vigas de concreto armado, que era una etapa tecnológica, ¿no? O en el fondo también se dice que, o sea, como presupuesto, esta es una partida de resumen, ¿no? Bueno, es una etapa tecnológica. Y va a tener su encofrado de fondo, su acero, su encofrado lateral, su concreto y su desencofrado. Esos son sus procesos. Igual, la losa aligerada, su encofrado, su ladrillo para techo, tuberías empotradas para desagüe, acero de refuerzo, tuberías empotradas para electricidad, su concreto y su desencofrado. Como eso es una unidad de producción, determino el volumen de trabajo para esa unidad de producción. Y luego defino el módulo de ciclicidad. Por ejemplo, digo, en mi módulo de ciclicidad va a ser un día. ¿Ya? Si ese módulo de ciclicidad es un día, quiere decir que el encofrado de fondo de la losa lo tengo que hacer en un día. Luego, el acero de refuerzo también en un día, pero al día siguiente. Y el encofrado lateral al día siguiente y también en un solo día. Luego paso al encofrado del fondo de losa, de aquí paso acá al día siguiente y lo hago también en un día. El ladrillo de techo también en un día. Tuberías también en un día. Acero también en un día. Tuberías también, todo en un día, ¿ves? ¿Por qué? Porque estoy definiendo que mi módulo de ciclicidad es un día. Luego, aquí llenamos el concreto tanto de losa como vigas, también en un solo día. Y luego, pues, desencoframos de acuerdo al tiempo de espera, al tiempo tecnológico. ¿Cierto? Entonces, si yo defino mi módulo de ciclicidad un día, quiere decir que todos estos procesos se tienen que hacer en un solo día y van a tener esa secuencia. Ahora, en base a ese módulo de ciclicidad que ha definido, entonces, de acuerdo a este volumen de trabajo, nosotros definimos con cuántas cuadrillas tendría que trabajarse para hacerlo en un día. ¿Cierto o no? Con cuántas cuadrillas tendría que trabajar para hacerlo en un solo día. Pero aún así, definiendo cuadrillas, no necesariamente me va a salir pues un día entero, ¿no? Me va a salir 1.3, 1.4, 1.1, 0.9, 1.5, ¿cierto? Me va a salir así el tiempo. Ya, no importa, me salió así, pero yo lo defino que lo tienen que hacer en un día. ¿Eso qué quiere decir? Que el rendimiento con que debe trabajar esas cuadrillas que he definido
ese rendimiento tiene que redefinirse, es decir, decirle con qué rendimiento van a trabajar esas cuadrillas. ¿Ya? Pero no se le dice pues con qué rendimiento, ¿no? Eso está escondido aquí, porque lo que le decimos a la cuadrilla es, mira, vamos a trabajar con 4 cuadrillas y, ojo, mañana esas 4 cuadrillas me termina de encofrar el fondo de viga. Entonces le estoy dando el área y le estoy diciendo que mañana termine. Indirectamente, ¿qué le estoy diciendo? ¿Con qué rendimiento tiene que trabajar? ¿Cierto o no? Y luego, al día siguiente, esa misma cuadrilla pasará acá a hacer el encofrado de fondo de viga. Al día siguiente pasará a hacer el encofrado de fondo de viga para esta unidad. ¿Eh? O sea, indirectamente le estoy definiendo el rendimiento. ¿De acuerdo? Eso lo que te acabo de decir, miren, se entiende mejor acá, ¿eh? ¿Ya? Acá están los 3 procesos. ¿Ya? Vamos a suponer que este es el acero, este es el encofrado y este es el concreto. ¿Ya? Entonces, mi módulo de ciclicidad, yo quiero trabajar a razón de un día. Eso quiere decir que el acero tiene que terminar en un día, el encofrado también tiene que terminarse en un día, el concreto también tiene que terminarse en un día. ¿Vamos? Entonces, digo, ¿no? Para que el acero se termine en un día, tengo que trabajar con 3 cuadrillas. El encofrado también debe terminarse en un día. Muy bien, para que se termine en un día el encofrado, tengo que trabajar con 2 cuadrillas. Mientras que el concreto, con una cuadrilla, termina en un día. ¿Ven? Entonces, cuando se define el módulo de ciclicidad, entonces acá defines indirectamente o directamente la cuadrilla e indirectamente el rendimiento con que debe trabajar esa cuadrilla. ¿Estamos? No sé si hay preguntas. Ingeniero, disculpe. Sobre el rendimiento que usted habló, eso es de acuerdo a la experiencia, ¿no? En este caso, el ingeniero o el contratista, ¿no? Que traiga al personal a trabajar, porque pienso que la mano de obra de un lugar a otro puede variar, ¿no? En cuanto al rendimiento. Y disculpe, también no sé si podría repetir el último ejemplo que había sobre el concreto encofrado y acero. Claro que sí. A ver, lo que pasa es que el rendimiento, el rendimiento, para empezar, el rendimiento no es determinante. ¿Ah? Por ejemplo, el rendimiento que estamos utilizando en el presupuesto y que está en los análisis de costos unitarios, ustedes revisen de su proyecto el análisis de costos unitarios, hay una partecita de que habla del rendimiento de la cuadrilla. Esos rendimientos son promedio. Esos rendimientos son promedios. En realidad, el rendimiento se define. A ver, es algo así. A ver, te pongo un ejemplo. Vamos a suponer que ustedes están saliendo de la uni por Javis o la avenida Tupac Amaru. ¿De acuerdo? Y yo los estoy esperando en la Panamericana Norte, siguiendo por Javis. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, quedamos a encontrarnos a una determinada hora y resulta pues que yo los estoy esperando ahí. Entonces, están en Javis, la primera cuadra, saliendo de la uni. Entonces yo les digo, miren, ¿sabe qué les parece? En 15 minutos nos estamos reuniendo ahí, los espero en Javis con la Panamericana Norte. Entonces, ustedes seguramente, vamos a suponer que caminan, no tomen carro, no tomen ningún micro, sino caminan, y toman su tiempo, dicen 15 minutos, y seguramente caminan a un ritmo. ¿Cierto? Sin distraerse, ¿no? Porque en los trabajos de construcción civil no se distrae, se da el trabajo y para eso existe un jornal de trabajo, para eso existen sus turnos, y ahí hay descanso. No puede haber interrupción, o sea, no puede haber
distracción, mejor dicho, ¿no? No puedes estar encontrando un tiempito que se dan los trabajadores para conversar, contarse su historia, no sé qué, eso no sucede. Igual ustedes cuando caminan por Cavish hacia la Panenga Norte, no se van a distraer pues mirando una tienda, el banco, no sé, están caminando, solo que definen un ritmo y llegan aproximadamente en 15 minutos. Ustedes definen el ritmo con que deben caminar. Pero ¿qué pasa si les digo 10 minutos? ¿Qué pasa? En 10 minutos nos encontramos. Nuevamente definen su ritmo, un poquito más rápido, caminan y llegarán pues en 10 minutos. Definen su ritmo. Indirectamente están definiendo su rendimiento. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si les digo en 5 minutos? Probablemente lo hacen, pero ya empiezan a correr. Y si corren, ¿qué les va a pasar? Se van a cansar. ¿Cierto? Entonces la idea es correr con los rendimientos, o definir los rendimientos, pero sin que el trabajador llegue a ese extremo de agotarse. Hay veces se da en las obras, ¿ah? Hay veces se da, sobre todo cuando estamos atrasados, ¿no? A la cuadrilla lo hacemos trabajar a presión, más horas de las 8 horas, no importa, se le reconocerá sus adicionales, ¿no? Pero esa cuadrilla se va a cansar, se va a fatigar, y va a llegar una semana donde más bien en vez de correr, ¿qué pasa? Comienzan a trabajar todos desganados, cansados. ¿Por qué? Porque los hemos hecho correr mucho, pues. Entonces, el rendimiento se tiene que manejar ahí en esos rangos. Y una referencia es el expediente técnico. Ahí están los rendimientos. Y ahí nosotros de ese rendimiento que dice el expediente técnico, tenemos que buscar que sea más, un poco más, tampoco exageremos, ¿no? Tal vez exagerando ya sea un 20 o 30% más. Pero hay que definirlo definiendo nuestro módulo de ciclicidad. Tiene que ser razonable, ¿eh? Tampoco váyanse al otro extremo, pues, ¿no? ¿Ya? Aún así, suponiendo, de repente esta parte no me hicieron la pregunta, ya les dije, si el módulo de ciclicidad es 1, es decir, aquí pongo 3 cuadrillas para hacerlo en un día. ¿Cierto? Y para que eso suceda sería así, volumen de trabajo del acero. Por ejemplo, el volumen de trabajo del acero es 750 kilos. Tengo que hacer ese trabajo en esa unidad de producción. El rendimiento de una cuadrilla, 250 kilos. Entonces, te vas a demorar 3 días, pues, una sola cuadrilla. De ahí eliges trabajar con 3 cuadrillas para hacerlo en un día. Área de encofrado, volumen de trabajo del encofrado. Tengo, vamos a suponer, 40 metros cuadrados de encofrado. ¿Ya? Y el rendimiento de una cuadrilla, 20 metros cuadrados. Aproximadamente lo estoy poniendo, ¿no? 20 metros cuadrados. Entonces, ¿con cuántas cuadrillas tengo que trabajar? Con 2 cuadrillas, ¿no? Porque si es 20, 40 entre 20, hace 2 días tengo que trabajar dos cuadrillas para hacerlo en un día. Eso es hablando de números enteros exactos, pero vamos a suponer, aquí tengo 850 kilos de acero. ¿Ya? Y rendimiento promedio de una cuadrilla, 250. Y decido trabajar con 3 cuadrillas para hacerlo en un día, pero no me va a salir con 250 kilos de acero, sino me va a salir un poco más, pues, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué estoy haciendo yo? Le estoy definiendo indirectamente el rendimiento que debe tener esa cuadrilla. Claro que no, nuevamente te repito, no le digo, usted me va a trabajar con este rendimiento, no, sino le digo el espacio, el área que va a trabajar, eso me lo tiene que terminar hoy, en un día, o en 2 días, depende de mi módulo de ciclicidad. ¿Me entiendes? Aún así, suponiéndonos, en este caso, por ejemplo, que nosotros acá logramos poner 2 cuadrillas, no, perdón, sería así, ¿no? Aquí mejor, ¿ya? Logramos poner 3 cuadrillas, o mejor dicho, 3 cuadrillas para hacerlo en un día. Pero resulta que el espacio donde van a trabajar esas 3 cuadrillas,
es un cuello de botella, o sea, no se puede, no van a entrar 3 cuadrillas. Se ha reducido el espacio, se comienzan a amontonar los trabajadores y se hace un cuello de botella, o sea, en vez de que aumente el rendimiento, o sea, tengamos más rendimiento, más bien empiezan a disminuir. ¿Por qué? Porque nos hemos juntado y están estrechos, pues no pueden trabajar. 2 cuadrillas es lo más que puedo poner y eso se hace. Entonces, no hay problema, trabajo con las 2 cuadrillas y resulta que su módulo de ciclicidad no va a ser un día, sino 1.5 días. Y lo trabajaré bajo ese escenario. Se puede hacer también eso, pero lo importante es que se pueda identificar todos esos parámetros, pues. Se maneje todos esos parámetros. ¿Ya? No sé si está claro o hay alguna pregunta. Entonces, en su proyecto, ustedes están trayendo, tienen que darse la molestia de sacar información del expediente técnico, de la parte de presupuestos, e identificar todos sus procesos, saber cuál es su volumen de trabajo, identificar las cuadrillas, cuáles son sus rendimientos, ¿cierto? Y también saber la cuadrilla, cómo está conformada esa cuadrilla, un operario, un oficial, un peón, y también saber identificar qué equipos o herramientas están utilizando en cada proceso. Y ir pensando ya también en los recursos, que es la otra parte que tenemos que analizar más adelante. ¿Estamos? Eso es la historia de los parámetros principales de la producción, que sí o sí lo tienen que manejar. ¿Me entendieron? Sí, ingeniero. Bueno, eso de ahí no solamente queda como teoría, sino que lo tienen que hacer parte de su cultura. Ya, lo tienen que hacer parte de su cultura. Ustedes, si van a entrar a un proyecto, tienen que manejar sí o sí esos parámetros principales de la producción. Siempre lo tienen que manejar. ¿Estamos? Bien, vamos a ver si no podemos detener la grabación.